Entonces nosotros utilizamos lo que sería el cero absoluto inferido, que sería la temperatura inferior que podemos obtener, una temperatura inferior a lo que sería nuestra eh, temperatura cero absoluto inferido, no se puede alcanzar. Entonces, aunque la curva real se extienda hasta el cero absoluto, la línea recta de aproximación es muy precisa para la gama normal de temperaturas de operaciones. Es decir, que vamos a estar utilizando hasta el cero absoluto inferido, y esto eh, es aplicable debido a que tenemos de igual manera una aproximación muy precisa. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente, antes de hacer un análisis sobre la curva que acabamos de ver, recordar algunas propiedades de los triángulos rectángulos. Entonces tenemos que, si fuera este nuestro triángulo, vamos a denominar de dos maneras. Vamos a denominar con los parámetros prima al triángulo más grande y al más pequeño directamente el nombre de las variables. Entonces este sería los catetos X, y el triángulo más grande serían X' e Y'. Serían esto. Entonces vamos a aplicar lo que sería la proporcionalidad entre triángulos, es decir, son proporcionales debido a que tienen el mismo ángulo. Si nosotros extrajéramos el triángulo pequeño y lo dibujáramos aquí al costado, de tal forma que tengamos aquí solo el grande, si midiéramos los ángulos serían los mismos. Estaríamos midiendo este ángulo y serían exactamente los mismos para ambos. Por eso que los dibujé de esta forma, para que sea más visible que realmente están compartiendo el ángulo. Es decir, este vértice, como lo comparten, tiene el mismo ángulo, y aquí este ángulo sería el mismo que este, debido a que esta línea es paralela a esta. Entonces, para poder rememorar. Entonces, lo importante al momento de utilizar la proporcionalidad es que si utilizamos este cateto del triángulo pequeño, debe ser exactamente su equitativo o su proporcional, que sería este. Si nosotros mezcláramos este sobre este, entonces estaría mal si no aplicáramos lo mismo al otro término. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, utilizarla de esta manera. Bueno, entonces vemos, esta sería nuestra curva. Este triángulo lo extrajimos de la curva. Vamos a mirar nuevamente, tendríamos aquí, este sería el triángulo que vamos a estar utilizando. Entonces, una vez que tengamos ese triángulo, vamos a analizar. Tenemos que este eje, que sería nuestro eje Y, estaría representando al valor de la resistencia, mientras que el eje X estaría representando a los parámetros correspondientes a nuestra temperatura. Primeramente, aquí en este punto tenemos lo que sería nuestra temperatura de cero absoluto inferido, sería aquí. Entonces, este tramo tiene un valor de 273 grados, pero nosotros lo vamos a tomar en módulo debido a que vamos a hacer una comparación con catetos. Y cuando hablamos de longitud, no se considera el signo. El signo más bien nos indica un sentido de referencia. Sí. Entonces, por eso es que vamos a estar tomando el módulo, porque vamos a estar analizándolo como si fuera un cateto. Entonces, vemos los dos triángulos. En este caso tendríamos este triángulo y luego el más grande. Entonces, vamos a mirar nuevamente nuestra curva. Podemos ver que ambos fueron extraídos de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta incidencia? Que a medida que aumenta la temperatura, es decir, la temperatura 2 es superior a la temperatura 1, entonces es por eso que cambia el valor de nuestra resistencia. Podemos ver que R2 es mayor a R1. Entonces, lo que hacemos es definir eso. No sabemos primeramente T1, vamos a conocerlo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es tomar en cuenta esta temperatura, que sería la del cero absoluto, y T2 sería la temperatura final una vez que sometiéramos a una elevación de temperatura a esta resistencia. Entonces, vamos a extraer las ecuaciones.
tenemos que este sería un cateto, entonces debemos dividirlo con su cateto proporcional, que sería el mismo, pero del triángulo de mayor dimensión, que sería este. Entonces, si tomáramos de este punto a este punto, nuestro cateto mediría 234,5 más T1, porque como habíamos dicho, tomamos el módulo de esta temperatura porque estamos viendo longitud, no estamos teniendo en cuenta el sentido, que son los datos que obtenemos del signo. Entonces, para el triángulo más grande sería todo lo que tenemos aquí, más la temperatura 2. T1 ya estaría contenido en T2, pues si vemos T1 sería de aquí hasta este tramo. Entonces decidimos colocar directamente en función a la temperatura 2 para no complicarnos con mezclando más variables. Entonces vamos a asumir directo T2 de aquí a aquí, donde ya está contenido T1, más este pequeño tramo correspondiente a nuestro cero absoluto. Entonces sería este cateto, 234,5 más T1, sobre todo este cateto del triángulo superior, que sería el triángulo de mayor dimensión, perdón. Entonces sería 234,5 más T2, que es lo que vemos aplicado aquí. Ahora, para mantener la igualdad, debemos tomar los otros dos catetos proporcionales. Debemos tener en cuenta que si colocamos como numerador al triángulo más pequeño en este término, lo debemos aplicar de esa forma también en este otro término. Entonces, por eso que R1 es el que se encuentra como numerador, ya que este cateto del triángulo más pequeño es el numerador en este término. Entonces, también debe aplicarse eso al otro término. Entonces, por eso sería R1 sobre R2. Entonces, a partir de ahí trabajamos un poco la fórmula, es decir, pasamos esto a este término, de tal manera que este pueda pasar a este término y tengamos como numeradores a los valores de las resistencias. Entonces, tenemos aquí una tabla para poder conocer esta temperatura inferida, que sería cero absoluto inferido, ¿verdad? Esto cambia dependiendo del material. Nosotros estamos viendo en esta tabla cuáles serían de algunos materiales más utilizados. Entonces, eso es el ajuste que se tendría que hacer. Entonces, vemos aquí que tenemos 234,5. Entonces 234,5 vemos que corresponde al cobre, es decir, que este ejemplo que estábamos analizando era aplicado al cobre. Entonces, según el material que tenemos, vamos a estar cambiando este número de aquí, porque cambia lo que sería nuestro cero absoluto inferido. Si tuviéramos plata, estaríamos utilizando 243 aquí, en lugar del 234,5. Entonces, finalmente, tenemos esta fórmula, que sería la fórmula más general, donde T mayúscula representa en realidad estas temperaturas absolutas inferidas. Aquí está escrito en forma específica, como vimos para el material que sería cobre. Entonces, para no colocar algo específico, directamente vamos a considerarlo T mayúscula. Entonces, esa T mayúscula lo valoramos según el material que estamos utilizando. Entonces, vamos a ver otra fórmula de dónde sale, vamos a ver lo que sería el coeficiente de temperatura de una resistencia. Entonces partimos de lo que sería la fórmula que acabamos de obtener. Esto lo colocamos aquí, pero expresado de otra forma, es decir, colocando en el lado izquierdo nuestras resistencias y en el lado derecho lo que corresponde a las temperaturas. Entonces esto sería R2 aquí y esto pasa abajo y es lo que obtenemos aquí. Ahora vamos a hacer como un artificio matemático. Tenemos esto aquí. ¿Cuál es nuestro artificio matemático? Vamos a sumarle y a restarle lo mismo, porque si sumamos T1 y restamos T1, ellos se anularían y sería 0. Pero como nosotros vamos a utilizar un artificio matemático, vamos a dejarlo ahí. Entonces la idea es que podamos este paréntesis, asociar con T1. Entonces tendríamos T más T1 más T2 más T1. Si se dan cuenta, sigue siendo lo mismo, solamente que se transcribió de otra forma. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Tenemos este denominador, el cual es distribuible con respecto a él, a este término y a este. Entonces quedaría de esta forma.
Entonces, como aquí tenemos los mismos valores dividiéndose, entonces podemos reemplazarlo por 1. Entonces, esto es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, lo que hacemos es un siguiente paso, donde sacamos factor común t más t1, porque si vemos escribir 1 sobre t más t1, por este término es lo mismo que tener esto, solo que se hizo un pequeño desglose. ¿Para qué hicimos ese desglose? Para que quede visto lo que sería el coeficiente de temperatura, que es 1 sobre t más t1. Entonces, esto lo reemplazamos por alfa. Entonces, el siguiente paso es pasar nuestra resistencia 1, que está en el denominador, multiplicando en estos términos. Y sería así. Entonces, ahí podemos ver que es bastante parecida a una fórmula que se usa mucho en termodinámica. Pero el objetivo en sí era poder ver que este es lo que sería el coeficiente de temperatura. Entonces, cada material tiene su propio coeficiente de temperatura, que es lo que estaríamos viendo aquí en esta tabla. Para poder fijar mejor el concepto, entonces vamos a realizar un ejercicio. Nos dice que la resistencia de un alambre de cobre, entonces al ver que es cobre, debemos ver en nuestra tabla para poder conocer lo que sería su temperatura de cero absoluto inferido. Nos dice que es de 50 ohmios a 20 grados. Entonces, ¿cuál es la resistencia a 100 grados? Entonces, debemos conocer su nuevo valor óhmico tras sufrir este incremento de temperatura. Entonces, lo vamos a aplicar en nuestra fórmula. Sabemos que esta T sería 234,5 en el cobre, extraída de esta tabla. Entonces, vamos a estar aplicando eso. Tenemos también el valor de la resistencia R1, que sería la inicial. Y tenemos también la temperatura inicial, que sería T1. Entonces, todo esto lo valoramos en nuestra fórmula. Entonces, aquí se hizo un despeje para poder obtener R2. Entonces, quedaría R1, que está aquí abajo, pasa multiplicando. Esto pasa de este término y esto va a pasar aquí dividiendo, es lo que tenemos expresado aquí. Entonces, aquí ya fue valorado con los datos que nos proporciona el problema y nos da un valor de 66 ohmios. Entonces nos pide también calcular lo que sería el coeficiente de temperatura de la resistencia. Entonces vamos a ver que el coeficiente de temperatura de la resistencia tiene este valor. Entonces eso vamos a aplicarlo. Entonces vamos a incluir en nuestro desarrollo. Sería ahí. Entonces vemos que nuestra T tiene un valor de 234,5 más T1, que sería de 20. Entonces, una vez que apliquemos eso, tendríamos el valor de lo que sería nuestro coeficiente de temperatura de resistencia. Entonces, al efectuar esto, ya tenemos ese valor. De las resistencias. Entonces, contamos con 4 bandas, como hemos indicado. Entonces, la primera banda corresponde al primer dígito, el segundo sería el segundo dígito, la tercera banda nos indica el número de ceros. Vamos a ver cómo se usa eso ahora. Y la última sería la tolerancia. Existen casos donde nosotros podemos encontrar solamente 3 colores. Entonces, ¿qué nos indica eso? Al no tener la cuarta banda de la tolerancia, nosotros no sabemos qué valor tendría esa tolerancia, pero nosotros debemos asumir que ante la ausencia del mismo corresponde un 20%. Entonces vamos a ver cómo se usan estos colores. Cada color representa un número. Entonces, el primer se aplica para todas las bandas, excepto las últimas que son las de tolerancia que está indicado aquí. Normalmente tenemos plateado y dorado. Entonces vamos a hacer un ejemplo juntos para poder entender mejor esto. En este caso tenemos el dibujo de una resistencia
donde el primer color que vemos del primer dígito sería color blanco. Entonces lo que hacemos es irnos a nuestra tabla e identificar dónde se encuentra el color blanco. Entonces tenemos aquí, nos dice que es el número 9. Entonces al blanco le correspondería el número 9. Luego tenemos violeta, que nos dice que es el 7. Entonces buscamos aquí en nuestra tabla y verificamos que realmente es el 7. Por último, el negro. En este caso, el negro, como tiene el número 0, nos indica que debemos agregarle ningún 0. Por eso no es 0. O sea, 0 veces vamos a agregarle el 0. Si teníamos, por ejemplo, un 3, que el 3 sería un color naranja, entonces estaríamos haciendo, en vez del negro, naranja. Sería el caso hipotético. Como naranja es 3, entonces lo que hacemos es 1 y le agregamos los 3 ceros ahí. Entonces por eso nos dice que la tercera banda es el número de ceros que se le agrega. Existe un caso donde tenemos el dorado. El dorado dice 0,1. Entonces, ¿cómo agregamos una cantidad 0,1 veces 0, ¿verdad? Entonces lo que hacemos ahí realmente es multiplicamos por ese 0,1. Entonces, si tuviéramos dorado en lugar de negro, entonces nosotros lo que haríamos es utilizar estos dos dígitos de 9 y 7 y vamos a multiplicar por 0,1. Entonces sería 9,7. En este caso, como nos indica que no debemos agregar ningún 0, entonces directamente 97. Si fuera el naranja, como habíamos planteado, con los 3 ceros, entonces sería 97 por 1 seguido de 3 ceros, que serían 1000. Entonces 97.000. Entonces esa sería la nomenclatura. Entonces los casos un poco más, de repente, que podría causarnos alguna confusión sería cuando tenemos el dorado y cuando tenemos el 0, que es nuestro ejemplo. Ahora entonces, primer valor colocamos así mismo, el segundo valor también así mismo, y ahora ya vimos cómo funciona la tercera banda, y la última sería de la tolerancia, que nos indica en este caso sería dorado, pero dorado de abajo, de la parte que corresponde a la tolerancia, no este de arriba. Entonces hay que tener cuidado con eso, por eso escogí este ejemplo, porque tiene muchas cosas distintas, ¿verdad? A un caso más típico. Entonces dorado sería 5%. Entonces tenemos 97 ohmios con una tolerancia de 5%. ¿A qué llamamos tolerancia? Esa tolerancia nos indica que si nosotros midiéramos con un ohmmetro nuestra resistencia, podríamos tener 97, pero también podríamos tener un valor diferente. Nos dice más o menos 5%. Entonces tenemos que hacer, ¿cuánto sería el 5% de 97? Y ese sería el rango para arriba o para abajo. Entonces voy a hacer un ratito. ¿Cuánto sería el 5% de 97? Para decirles. 99. 0,75. Bueno, entonces ese valor es lo que ustedes tienen que sobrecargarle al 97, entonces tendrían este valor. Y también restarle a ese 97, entonces tendríamos este valor. Entonces nosotros al hacer eso, lo que obtenemos es el rango de posibles valores ómicos que vamos a encontrar si midiéramos esta resistencia. Entonces a eso se refiere la tolerancia y el fabricante nos proporciona este valor. Entonces, si nosotros esta misma resistencia midiéramos, no sabemos exactamente qué valor vamos a encontrar, pero el mismo debe oscilar entre este rango. Debe ser a partir de este valor hasta este valor. No necesariamente el 97, tal cual nos indica las bandas. No sé si se entiende o repasamos nuevamente algún punto. Y lo más importante es que recuerden, si no tenemos la cuarta banda, nosotros ¿cuánto vamos a considerar la tolerancia? Nos dice 20% en la teoría. Entonces, para tener en cuenta, porque de repente, como no es un caso típico, al momento de ver eso, es algo que nos olvidamos. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta, no hay una cuarta banda, entonces nuestra tolerancia es 20%. Entonces vamos a hacer dos ejercicios juntos.
para fijar un poco esto. Entonces, en este caso tenemos un color verde. Debemos ver nuestra tabla. El color verde es el número 5. Yo les coloqué ya los dígitos al lado de cada color, pero igual vamos a estar mirando algunos. Estos datos correspondería a esta resistencia y lo de abajo sería esta otra que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer primero esta. Le escribí en la tabla porque de repente los colores, o sea, les confunde ciertos colores. Entonces por eso les coloqué así escrito también. Entonces tenemos el verde, que vimos que es 5, y luego tenemos amarillo, que corresponde al 4. Entonces en nuestra tabla vemos amarillo y corresponde al 4. Luego tenemos naranja, que corresponde a 3. Entonces vemos naranja 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a agregar 3 ceros. Y nuestra tolerancia, que es dorado, entonces más menos 5%. Entonces, el primer dígito lo colocamos así mismo, que sería el 5, seguido del siguiente dígito, que es el 4, que extrajimos aquí por 1000. 1000 porque tiene 3 ceros. Entonces, más o menos nuestra tolerancia es 5%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Al efectuar esto queda 54.000. Entonces, calculamos el 5% de 54.000 y ese 5% le sobrecargamos, entonces vamos a obtener 56.700 y también le restamos eso. Y tenemos 300, perdón. Entonces, por eso nos dicen más menos, porque el más nos indica que puede ser más 54.000 más su 5% y el menos nos indica que puede ser 54.000 menos su 5%. Entonces, aquí tenemos el caso donde justamente no tenemos la cuarta banda de la tolerancia. Entonces, vamos a ver, primero tenemos... ¿sí? Vamos a hacer una pregunta de la anterior diapositiva. Sí, de este. Entonces, lo último que está entre, o sea, con punto y coma, ese sería el rango. Exactamente, este sería nuestro Ok. rango. Nosotros medimos y podemos encontrar desde este valor hasta este valor, pero no tenemos un valor exacto, por eso nos da esa tolerancia. Es como entre cuánto puede oscilar porque no nos puede garantizar un valor óhmico el fabricante. Entonces, por eso nos da la tolerancia, nos dice que podemos encontrar esa variación. Entonces, todo eso el fabricante nos tiene que proporcionar para que nosotros podamos tener en cuenta. Gracias. Bueno, de nada. Ahora vamos a ver. Primero aquí tenemos lo que sería el color marrón, que sería este. Entonces vamos a nuestra tablita y vamos a encontrar que corresponde el número 1. Entonces marrón sería el número 1. Tenemos de seguido negro, negro. El negro sería 0, que vemos acá. Vamos a corroborar nuestra tablita. Y acá me falta escribir el 0. Entonces, ¿qué sería eso? El primer dígito lo colocamos así mismo. El segundo dígito también lo colocamos así mismo. ¿Y qué nos indica el 0? ¿Cuántos ceros vamos a agregar? Ninguno. Entonces, por eso queda directamente 10. Y nuevamente aplicamos la tolerancia. El 20% de 10 serían 2. Entonces, por eso estaría oscilando en menos 20%, que sería 8, menos 2%, que sería 8, y más 2%, que sería 12. Entonces, nosotros en el foro tenemos como un ejercicio, pero en retroceso. Nos da este valor y de esto nosotros tenemos que comentarle qué color es esa resistencia. Entonces sería el mismo paso. Nosotros vemos, aquí tenemos 1, entonces vemos nuestra tabla, 1 sería, es marrón. Entonces, la primera franja es marrón. La segunda, vemos el segundo dígito es 0. Entonces 0 es negro, entonces ya tenemos marrón, negro. Y la tercera banda vemos que no tenemos nada multiplicado. Entonces cuando no tenemos nada multiplicado es 0. Entonces esa es la forma de desglosar. Creo que en el foro yo les dejé uno que sí cuenta con tercera banda. Pero esa sería la forma de identificar. Y también les agregué la tolerancia. Entonces ustedes deben fijarse aquí lo que sería la tolerancia. Si es del 10%, del 5%, entonces van quitando de ahí. Entonces, si alguien tiene alguna duda, quiere consultar algo. Profe, Sí, los colores de la tolerancia solo pueden ser plateado y dorado, ¿verdad? sí, lo que están indicados aquí.
Excelente, De- muchas lo- gracias. sí, lo importante es que tengan en cuenta que cómo se repite, o sea, aquí vemos dorado y aquí vemos plateado y nuevamente abajo, entonces tengamos en cuenta en qué banda estamos. Porque como decís, la última, que sería la cuarta, solamente correspondería a esto. Entonces, si encontráramos dorado o plateado en otra posición, tendríamos que usar estos valores. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso y poder identificar por qué tenemos dos veces esos colores en nuestra tabla guía. Bueno, ¿Puedes volver a explicar lo último que dijiste? sí, bueno, en este caso, nosotros aquí. Normalmente siempre vemos, o sea, lo más usual es ver que la cuarta banda es dorada o es plateada. Pero ¿qué pasa si nosotros viéramos este dorado, por ejemplo, aquí, en lugar del naranja? Entonces, en ese caso, nosotros no estamos mirando la cuarta banda, sino una de otra posición. Entonces, ahí tenemos que aplicar esto. Porque ay, perdón, aquí, esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí dorado y acá vemos nuevamente dorado, entonces puede dar esa confusión. Entonces, este dorado que vemos aquí arriba no es de la tolerancia, es para aplicar en el caso de que estuviera en otra posición. Mientras que esto que yo les indiqué aquí como tolerancia, que serían 10 y 5, corresponden a la cuarta banda. Y también tener en cuenta que nosotros como el tercer lugar, o sea, la tercera banda, el tercer color, nosotros usamos para saber cuántos ceros agregarle. Pero nosotros nos encontramos con un decimal, encontramos 0,1. Entonces, ¿cómo va a ser 0,1 veces 0? Entonces, en realidad lo que nos está diciendo es multiplicar lo que obtuviste de tu primera banda y tu segunda banda por 0,1. Entonces, como habíamos dicho hace rato, vamos a aplicar el ejemplo a esta. Habíamos aplicado a este, pero vamos a ver a esta ahora. Vamos a imaginar que esto es dorado. Entonces, si esto es dorado, en vez de multiplicar por 1000, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar por 0,1. Entonces, esto multiplicamos por 0,1 y finalmente así obtendríamos 5,4. Entonces, ahí le aplicamos el 5%, 5,4 y sacamos el nuevo rango. Entonces, eso podrían ser algunos casos, ¿verdad? Un poco más complicados. Entonces, es tener mucha atención.